Politécnico Santiago Mariño, público en general, damos hoy gracias a Dios por este maravilloso día y en nombre del Colegio de Arquitectos de Venezuela, el Politécnico Santiago Mariño y la Red de Bienales de América Latina, les damos a todos la más cordial bienvenida a esta 14ª Bienal Venezolana de Arquitectura. Buenos días. El día de hoy abrimos con la primera ponencia dirigida por la doctora arquitecto Marianela Genatios. El título: Arquitectura paisajista, caso Venezuela. Es un honor presentarles a la doctora arquitecto Marianela Genatios, arquitecto, magíster centenario y doctorado en arquitectura paisajista, Universidad Central de Venezuela, UCB, locutora, presidenta del Colegio de Arquitectos de Venezuela, presidenta honoraria fundadora, miembro de número activo y del Consejo Consultivo de la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas, SVAP, presidenta y fundadora de la Fundación Paisajes y Recursos Escénicos Patrimoniales Venezolanos, miembro y delegada por Venezuela ante la International Federation of Landscape Architects, IFLA, y de la American Society of Landscape Architects, ASLA. Fue presidente del Jardín Botánico de Caracas, de la Biblioteca Henry Pittier y del Herbario Nacional de Venezuela, en su conjunto la Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Realizó y coordinó la restitución de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela a la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad UNESCO. La arquitecto Marianela Genatios también es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, docente, tutora e investigadora con más de 70 artículos publicados, arbitrados, libros y monografías. Miembro de diferentes comités editoriales y árbitro de publicaciones científicas y de proyectos de investigación. Ha asistido y presentado ponencias, carteles y conferencias magistrales en eventos científicos nacionales e internacionales en más de 30 países. Ha ocupado primeros puestos de promoción en estudios de pregrado y posgrado cursados y ha sido distinguida con menciones honoríficas en trabajos especiales de grado y en trabajos de ascenso, con premios de investigación y con la Orden José María Vargas. Ha realizado proyectos de arquitectura paisajista y de planificación ambiental en el ámbito público y privado, a diferentes escalas en Venezuela, varias islas caribeñas y en Panamá. Además, es autora, promotora y coordinadora de la Carta Venezolana del Paisaje y los Recursos Escénicos, miembro del Consejo Directivo de la Carta Latinoamericana del Paisaje. Señoras y señores, con ustedes la doctora arquitecto Marianela Genatios. Buenos días, muchas gracias por venir. Hoy quiero hablarles de un tema del cual hay muy poca información, con toda seguridad. Lo puedo decir, es el tema arquitectura paisajista en caso Venezuela. Y vamos a empezar digamos, en el desarrollo de esta ponencia voy a explicarles un poco estas 3 preguntas que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde se puede estudiar arquitectura en Venezuela? Paisajista. ¿Cuántos arquitectos paisajistas hay en Venezuela y cuál es el ámbito de trabajo?
Empezamos por determinar qué es la arquitectura paisajista en nuestro país y la definición en nuestro ámbito principal de estudio, que es el paisaje. Las definiciones de paisaje son variadas. Aquí yo les coloqué una, como por ejemplo, que es el resultado de esa interacción de un individuo a través de su sistema sensorial con el entorno. Tradicionalmente hemos hablado de los 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto, pero hay otros sentidos que nos hacen relacionarnos con nuestro entorno, como el kinestésico, que es sencillamente la tensión muscular que nos pueda causar, o el estrés, estar en cierto y determinado sitio, como por ejemplo al borde de un abismo, o en la altura de una azotea, etc. O que es el sentido químico, en donde de repente hay plantas, hay olores, hay presencia de ciertos elementos que puedan causar irritación o alguna sensación agradable o desagradable en el individuo, ¿no? Esto es algo muy estudiado a través de la disciplina psicología ambiental. También el sentido vestibular, que hay muchas personas que sienten desequilibrio, ¿verdad? Sensación de que se pueden caer en cierto y determinado sitio. Y entonces nosotros como arquitectos, ya independientemente de la arquitectura paisajista, nosotros los arquitectos tenemos que tomar en cuenta el entorno y el sitio donde nosotros estamos proyectando para que la sensación y la permanencia de un individuo en ese escenario sea lo más agradable posible. Este tema del paisaje a nivel mundial es reconocido como un bien público. Todos tenemos derecho a un paisaje sano, a un paisaje agradable, a un paisaje no solamente el natural o la naturaleza, sino también el paisaje construido, donde los arquitectos tenemos gran responsabilidad en nuestra obra. Fíjense que desde el siglo V antes de Cristo ya se hablaba del paisaje como un bien público. Asimismo, es un bien patrimonial. Hay países, como por ejemplo, en particular, Francia, Italia y España y Suiza, que ellos prácticamente su primer ingreso, producto bruto de importación, de ingresos a las economías de esos países, es a través del paisaje. Hay países que no tienen ni siquiera salida al mar, como por ejemplo Suiza, pero ellos ven el paisaje. Ellos ya tienen estudiado dónde, cómo, que usted se va para aquí, va a ver para allá, etc. Controlan absolutamente ese paisaje, porque son patrimonios de esos países y lo tienen identificado como tal y le dan la importancia merecida, cosa que a nosotros todavía nos falta bastante. O sea, aquí vamos a ver, caso de Venezuela, muchas carencias, pero lo mejor que tiene nuestro país es que todo está por hacer. Todos podemos aportar. Hay países donde hay altos índices de suicidio porque todo está resuelto. La gente se fastidió, no hay nada que hacer. No, aquí abres cuando, y con lo que viene más todavía. Entonces, el paisaje es sujeto de derecho y del individuo y del colectivo. Y como tal, también hay muchos países donde tienen sus legislaciones rígidas, sus legislaciones funcionales, donde ellos controlan, disfrutan, obtienen beneficio de su paisaje y lo tienen como tal, como un sujeto de derecho. Ahora bien, todo el paisaje, todo. Normalmente cuando a la gente le dice el paisaje, la gente piensa en algo bonito. Y lo de bonito es, digamos, la percepción estética más elemental y más limitada de un paisaje. Pero cuando hablamos de paisaje, no solamente hablamos de los paisajes con un alto contenido estético, sino también hablamos de paisajes deteriorados que necesitan nuestra intervención
paisaje diurno, paisaje nocturno, paisaje aéreo, paisaje marino. Fíjense que les he puesto aquí varios, inclusive el paisaje de nuestros desarrollos urbanos, de rancho, también tiene un valor y una necesidad de intervención que nosotros debemos atender. Nosotros como arquitectos tenemos responsabilidad en esto. ¿Okay? Y fíjense también que les coloqué aquí, en este mosaico de fotos, sencillamente un araguaney. Un araguaney entonces tiene un sentido más allá de un simple árbol con alto contenido estético durante unos 5 o 7 días al año que tiene su floración. Un araguaney ya para nosotros venezolanos es Venezuela. Entonces, todo este tipo de elementos nosotros como arquitectos tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra propuesta de arquitectura paisajista cuando estamos proyectando. Entonces, la arquitectura paisajista trasciende al externo, al exterior. O sea, estamos saliendo de la edificación y tomando en cuenta el entorno deteriorado y el que no está deteriorado, donde nosotros podemos actuar. Muchas veces, como arquitectos, se van a conseguir que el emplazamiento de la obra es un entorno muy desagradable, donde a lo mejor no tenemos nosotros la posibilidad de actuar. Pero, ahí es donde está la habilidad y el éxito del arquitecto. Debemos ser capaces de, al interno de la edificación, dirigir las visuales hacia espacios atractivos con alto contenido estético. Entonces, no solamente nos limitamos hacia afuera, no solamente la incidencia solar, no solamente tenemos vegetación o no la tenemos, ¿dónde está la propuesta nuestra? Ahí nosotros también podemos incidir. ¿Dónde se estudia arquitectura paisajista en Venezuela? Ese es el cuento. En el año 1988 se abrió la primera maestría de arquitectura paisajista, en la cual soy egresada. Y después se abrieron 2 cohortes más, o sea, han habido 3 cohortes de arquitectura paisajista en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y luego se hicieron 2 cohortes, se cambió la maestría a nivel de especialización, porque en Venezuela la arquitectura paisajista es un posgrado. Después de que se gradúen de arquitecto es que van a estudiar arquitectura paisajista. En Venezuela, cuando se abra, porque actualmente no está abierta la maestría, ni la especialización, ni diplomado, ni bueno, hay algunos cursos por ahí de algunas personas que trabajan en ello, pero formalmente, académicamente, en una institución seria, no se están dictando cursos de posgrado en arquitectura paisajista. Ahora bien, hay cursos a nivel internacional, inclusive vía web, donde ustedes pueden adquirir una maestría o inclusive hasta doctorado, cuando vamos un poco más allá, online. Eso es interesante. Por ejemplo, en España hay algunos cursos y yo siempre recomiendo que antes de inscribirse en una maestría, que son cursos de alto nivel de exigencia, primero hagan un curso sencillo, vean si les gusta, si no les gusta, para que no pierdan ni la plata, ni el tiempo, ni el esfuerzo. ¿Les gusta? Ok, entonces ahora avanzamos con más. Bueno, eso es todo, no solamente arquitectura paisajista, en cualquier curso de posgrado que les recomiendo que hagan. Porque les digo una cosa, los arquitectos la tenemos dura en el mercado de trabajo, no solamente a nivel Venezuela, sino a nivel internacional. Hay países como por ejemplo, por ponerle uno, Panamá. En Panamá los arquitectos no pueden ejercer, ni que hagan la reválida de la vida, ni que te mudes para allá y vuelvas a estudiar arquitectura, ni arquitectura paisajista, no pueden ejercer. La arquitectura la ejercen los panameños, punto, se acabó. Porque ellos consideran que ya tienen suficiente arquitectos allá, igual con los médicos, tienen que haber sido en Panamá. Entonces, eso sucede en Panamá, por decir, y hay otros países donde eso también sucede. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, ahora estamos saliendo del tema de arquitectura paisajista, porque, bueno, como estoy en el colegio de arquitectos y tengo muchísima información de cómo estamos a nivel internacional, hay 2 recomendaciones que le hago a los jóvenes. Primero, no se queden con solamente arquitectura. Tienen que hacer una maestría o un doctorado. Ni siquiera recomiendo la especialización. Maestría.
¿Por qué maestría? Si ustedes quisieran optar a una visa de talento o en Estados Unidos, que es más o menos la media de lo que se pide en todos lados, cuando le ponen a usted que ha estudiado, le ponen bachillerato, pregrado, arquitectura, y cuando hablan de posgrado solamente hay dos casillas, maestría y doctorado, no hay más. O sea que todo lo que usted, si usted estudia un diplomado, si usted estudia una especialización, no va a ser tomado en cuenta. Entonces, de una vez váyanse por lo seguro. Hagan un curso a nivel de investigación personal, se revisan y luego se enfila ese esfuerzo en una maestría. Y la segunda cosa, estudien inglés. El que no habla inglés está muerto. Profesionalmente, quiero decir. Hay que aprender inglés. La mayoría de los textos, la mayoría de las publicaciones, para poder salir del país, representarnos, trabajar, etc. Inglés. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ya sabemos dónde vamos a estudiar arquitectura online por los momentos, recogiendo maestros. Luego, ¿cuántos arquitectos paisajistas con formación académica ejercen en Venezuela? Digo con formación académica porque hay mucha gente sembrando por ahí maticas que se creen paisajistas. También están los agrónomos que siembran sus plantas, saben muchísimo, sobre todo de patología vegetal, que es importantísimo, tal y tal. También tenemos a los botánicos y tal. Pero los arquitectos somos los que diseñamos. Y ahí hay una gran diferencia entre tener una formación sólida que se apoye en nuestra formación como arquitecto y entonces salimos ya del edificio y empezamos a diseñar espacios externos que una persona que no tenga esa formación. Formación académica, muy pocos, por supuesto, porque ya les dije que estamos los que tuvimos la oportunidad de graduarnos aquí y los otros que estudiaron afuera. Pero digamos que al día de hoy, arquitectos paisajistas que ejercemos la arquitectura como tal, ni siquiera lo llamamos paisajismo, porque hay gente, yo soy paisajista, perdona, ¿tú eres arquitecto paisajista o tú eres un siembramata? ¿Qué eres tú? Arquitectos paisajistas con formación académica en Venezuela hay aproximadamente en ejercicio unos 25 personas, no hay más, somos muy poquitos. Normalmente los arquitectos paisajistas son pocos a nivel mundial, pero en Venezuela somos aproximadamente unos 25. La tercera pregunta es, ¿cuál es el ámbito de trabajo? Vamos a responder eso. Tenemos el ámbito próximo, el ámbito privado, que es, digamos, el que más proyección tiene, donde hay mayores ofertas, que actualmente sabemos que el mercado está un poco complicado, o mejor dicho, que está complicado. Pero la mayoría de la arquitectura paisajista en Venezuela es a nivel privado. ¿Okay? Además está el espacio público, que es importantísimo, que ojalá nos tomaran en cuenta a los arquitectos paisajistas en el espacio público, porque nosotros vemos cuando no hay alguien que se haya formado bien, plantas mal sembradas o plantas que están mutiladas o plantas que sabemos que se van a morir, rapidito se van a morir. Por ejemplo, los trasplantes de plantas adultas, de árboles. Un trasplante de un árbol adulto es así como una operación a corazón abierto. Hay que sacar el tocón del árbol, hay que abrir un hueco que hay que irlo preparando con antenas. Abrir un hueco, saqué aquí, metí allá, eché tierrita y agua. No, señor. Ese espacio hay que prepararlo, hay que echarle agua, hay que echarle abono, hay que echarle tierra, hay que echarle agua, volver a echar, ver cómo está, no sé qué, tal. El árbol que vas a poner ahí, tienes que marcarlo para que el norte esté en un sitio del norte. Tienes que podarle la copa para que cuando ese árbol no pierda fuerza con todas las hojas que se va a etc. Eso es un cuento que otro día se los puedo echar. Pero cuando se trasplanta un árbol, que se utiliza mucho, y además es lo ideal, ¿no? Lo ideal es trasplantar edificios, individuos adultos, porque también sembrar árboles para que estén listos dentro de 20 años, es un tema. Entonces tenemos que combinar plantas de crecimiento rápido, plantas de crecimiento lento en una obra, para que las de crecimiento rápido
le den sombra, soporte, etcétera, a las que vienen creciendo lento. Las de crecimiento rápido normalmente son de muy corta vida, como por ejemplo la palma para el pescado, esas crecen rapidísimo. Las heliconias crecen rapidísimo. Todo lo que es el cambur, plátano, rique, eso crece rapidísimo, pero también mueren rapidísimo. Pero si ustedes como proyectistas quieren dar un efecto en ese jardín, en ese espacio público que se está construyendo, tenemos que mezclar. ¿Okay? Entonces tenemos el espacio público que es de gran interés, gran importancia, y lastimosamente en Venezuela este ejercicio que debería ser del arquitecto paisajista lo están ejerciendo viveristas, lo cual es lamentable. Ahora bien, en cuanto al espacio público, y en esto quiero ser insistente, hay una creencia equivocada, reiterativa, que un parque es un terreno, y un parque no es un terreno. Un parque está cumpliendo una labor social, es una necesidad. ¿Okay? Entonces empiezan a meterle cosas, ahora voy a poner un kiosco, ahora voy a poner una venta de tal cosa, voy a hacer tal cosa, pues. Entonces empiezan a meterle cosas, entonces resulta que el área del parque, que necesitamos áreas verdes, no está para el disfrute y disposición de los ciudadanos. Entonces yo les traje un ejemplo del parque acuático más grande y más importante de Venezuela, el parque acuático de Maracay, que diseñamos hace 4 años. Les traje muchas veces me han dicho los estudiantes, profesora, nunca he visto un proyecto de arquitectura paisajista. ¿Cómo se representa un proyecto de arquitectura paisajista? Entonces, fíjense, a manera esquemática, arriba a la derecha, ¿okay?, está el parque como quedó, ¿okay? Arriba a la izquierda están los primeros bocetos de este parque acuático y abajo está el espacio donde se diseñó. Como nosotros teníamos que diseñar en el Parque Metropolitano de Maracay, ahí hay unos amanes centenarios. Entonces se escogió el espacio donde hubiera menos árboles para respetarlos todos, y eso hizo que el diseño fuera tortuoso, es un diseño orgánico que se adapta al sitio para aprovechar y respetar los árboles. Esto es una imagen dron, desde un dron, cuando se estaba haciendo el replanteamiento del parque, donde, fíjense, toda la parte donde no hay árboles. Ahí fue donde se metieron los aparatos, las caminerías y las edificaciones de soporte de ese parque, que es el más grande de Venezuela, tiene unas 8 hectáreas. Cuando uno entrega un proyecto de arquitectura paisajista responsable, también tiene que entregar una ficha de cada una de las plantas que se están proponiendo, inclusive organizadas por estrato, arborescentes, arbustivas, rastreras, si hay acuáticas, o si hay alguna colección predominante, como por ejemplo las palmas, las fichas de las palmas. Cada planta lleva su ficha, con su foto, con su nombre científico, con su nombre común, con sus características, con sus lineamientos para el mantenimiento, riego cada 3 días, durante horas de la mañana y horas de la noche, etc. Estamos hablando de un proyecto serio. Esto es importante que esté, porque esa es la información que necesitamos para que esa obra perdure en el tiempo y tenga éxito. ¿Okay? Entonces tenemos que averiguar esto e incorporarlo, todo organizado. Próxima. Por supuesto, se hacen básicamente, estoy hablando a nivel general, un plano de plantío, todo lo que es plantas, como su nombre lo indica, y otro de obras civiles, las caminerías, si hay iluminación. Aquí había vestuario, había baño, había fuente de soda, eso es lo normalito que hacemos los arquitectos.
pero el arquitecto paisajista diseña dónde van esas edificaciones y aparte se hace cada uno de los planos de la edificación. Ahora, en cuanto al plantío, lo ven aquí, les explico también, bueno, explicarles cómo es el plantío, un poco cómo es el proyecto. Esto que ven así con esta curva, eso es el río Lento. ¿Okay? Y este diseño fue organizado por grupos etarios. Por ejemplo, al entrar, este es el acceso al parque, a mano derecha para ustedes, ahí está la zona de los niños más pequeños. Luego, en la parte izquierda, están los juegos para adolescentes, que son toboganes de velocidad, cíclopes, etc. Y al final hay una piscina de 2 olas que son para la parte ya de descanso y familia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la persona cuando llega al parque, se vistió, se cambió, etc., toma el río Lento. El río Lento es como un flotador y el agua te va llevando, es un río de 1,10 m, 1,20 m de agua, te puedes parar si quieres, y recorres todo el parque y ves dónde te quieres quedar. Hay espacio también para pomponas, sillas, la fuente de soda que quieras, hay 2 fuentes de soda, hay un restaurante, etc. Hay en todo el medio un parque con el cual nosotros estábamos en total desacuerdo, pero esto también lo cuento porque ustedes se van a conseguir en el ejercicio de la profesión que uno tiene muchas veces que negociar. Nosotros visualizamos este parque, el arquitecto Héctor Yepes, el arquitecto Alejandro de Santis, mi persona, como un parque para la familia. Entonces nos chocaba mucho el tema de que ponga un bar, ¿no? Yo quería poner el bar por allá, bien escondido, es más, la idea era ponerlo por aquí. Pero el contratante, que no voy a decir el nombre, no, mira, yo quiero entrar y yo quiero ver mi bar ahí en todo el medio, además el bar dentro de la piscina, lo cual me parece antihigiénico, a mí en lo personal en particular, hay gente que le encanta eso, a mí me parece de terror, pero bueno, entonces estábamos enfrascados en una pelea donde muchas veces uno tiene que ceder, porque uno de los proyectistas dijo, mira, Marianela, deja el amotinamiento, porque si tú no diseñas el bar, te lo van a diseñar. Entonces es mejor que una vez que lo diseñes tú, lo mejor posible, ¿verdad? Tomando en consideración todos los temas sanitarios y diseñar el bar. Eso les va a suceder en la vida real. Van a tener que hacer muchas veces de la situación lo mejor que esté en nuestro alcance. Entonces, bueno, tenemos que probar una piscina, tenemos ahí. Entonces, ya va, a la izquierda quiero mostrarles ese cuadro. Ahí están todas las plantas, porque si ustedes ven aquí esa cantidad de círculos, ¿verdad? Eso es el plantío. Cuando uno representa un árbol, se representa el círculo de la copa máxima de desarrollo de ese árbol. Si el árbol es existente, que nos pasó a nosotros, se va a representar el centro del árbol, el tronco, como que si fuera una columna. Si el árbol es propuesto, no se pone lo de la columna en la circunferencia de la columna, sino que sencillamente se pone un número, un círculo, una circunferencia con el número adentro. Todo el plantío tiene que estar identificado. Es decir, la fase 1 del proyecto es ir a ver qué es lo que hay y hacer el levantamiento e identificar esas plantas. Si el arquitecto especialista no es botánico, no se las sabe todas, por supuesto, uno busca asesoría, lo cual es válido. También quiero hacer la acotación de que el arquitecto de Santis y mi persona hicimos lo que se llama el master plan, que es esto que están viendo. El arquitecto Héctor Yepes hizo toda la parte de todas las edificaciones y la puesta en obra y trabajó en otros aspectos. Entonces, y estos cuadros están organizados, como les dije, plantas arborescentes, plantas arbustivas, plantas rastreras, y también había un cuadro de palmas y otra de plantas acuáticas, porque se habían diseñado unos pequeños espejos de agua que finalmente después no se hicieron, porque era más costosa, hubo que reducir el costo, etc. Este proyecto lo van a ver allá afuera en la Arenal, obtuvo un premio en Misión Recreación próximo.
y tuvimos la oportunidad, que es un gran valor, de tener un parque con sombra, un parque acuático con sombra en diferentes sitios. Es un valor de verdad bien especial y bien particular. Pues, ¿sí? Aquí tenemos la piscina de doble playa, una es con olas con mayor fuerza y otra para niños mucho más suave, lo cual es el deber ser. ¿Sí? Aquí tenemos algunos detalles de cómo son las edificaciones suspendidas y algunas propuestas de plantío que cambió muchísimo de lo que nosotros habíamos proyectado a lo que realmente se hizo. Pero bueno, eso sucedió. Aquí hay otra imagen del río Lento, tal como lo ven, con esa sinergia, y el uso que se le da a la piscina de olas suaves, que es la que tiene mucha más presencia y más uso que la de las olas fuertes. Ahora yo le voy a pasar un mini video publicitario de cuando salió el Parque Acuático Maracay. Es muy cortico. Parque Acuático Metropolitano, más de lo que imaginas. Continuamos. Ok. Salimos ahora del Parque Acuático Metropolitano. Continuamos. Afrontar el reto de proteger el paisaje. Yo asumí ese reto, espero que ustedes también lo asuman. Porque el arquitecto paisajista, como su nombre lo indica, es definitivamente el que debe velar por la protección del paisaje. Vamos a ver por qué lo tenemos que proteger, quiénes, cuál y cómo podemos proteger los paisajes, por qué. Entonces tenemos sencillamente que al proteger el paisaje estamos protegiendo un bien patrimonial para las personas y los activos económicos potenciales de nuestros pueblos y ciudades. Y fíjense que le estoy poniendo imágenes de valores que no son necesariamente arquitectónicos, pero donde el arquitecto paisajista y el arquitecto en general tiene que tener la disposición de identificar esos paisajes y esos valores para que luego sean protegidos. Bueno, sabemos que la población cada vez más vive en ciudades y se demandan espacios públicos, sobre todo espacios verdes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una ciudad debería tener unos 10 metros cuadrados de área verde, área recreativa por habitante. En Caracas no llegamos ni a 1 metro cuadrado. Y si realizamos la Carlota, que esperamos, Dios mío, ojalá que se haga un parque en la Carlota, vamos a llegar a 1,15. O sea que todavía estamos muy por debajo de la necesidad de Organización Mundial de la Salud. Aquí no entran los parques nacionales, porque los parques nacionales y las ABRAE, áreas bajo régimen especial, las ABRAE no son para uso intensivo. Estoy hablando de parques, estoy hablando de zonas verdes, de zonas libres para el uso y disfrute del ciudadano. Entonces necesitamos muchísimo. El aumento de la población, tal como les dije, demanda muchos más espacios recreativos, ¿okay? Y precisamente con vegetación por un tema de salud próxima. Porque los grupos más vulnerables son los más necesitados. Porque inclusive está demostrado que cuando hay zonas recreativas acordes con los índices, ese índice no nació así de la nada, eso está súper estudiado por psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, a nivel mundial, se corresponde a temas de salud y eso baja los índices de delincuencia y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Porque promovemos el turismo y por tanto las economías de los pueblos. Porque
además estamos contribuyendo a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Yo marqué algunos, pero probablemente si los analizamos van a ser más, por el potencial que revisten los paisajes, científico, económico, turístico, simbólico, de santuario, protección de la biodiversidad, en la incidencia del cambio climático. Ahora, ¿quiénes son los responsables de determinar cuáles son los paisajes que nosotros tenemos que proteger, más allá de la labor de un arquitecto paisajista? Bueno, lo lógico, debería haber un sentido de responsabilidad con los gobernantes. Yo no aspiro que los gobernantes sean especialistas, nadie es especialista en todo, pero sí tener la humildad de buscar al especialista para que te apoye en lo que en X problema a solucionar. Los profesionales responsables, donde están arquitectos, geógrafos, sociólogos, arquitectos paisajistas, por supuesto, quienes inciden en los planes de desarrollo próximo, y sigo nombrando, es decir, todos, en particular quienes inciden en los planes de desarrollo del país, para implementar esos esfuerzos y reducir consecuencias. ¿Cuáles son los paisajes que tenemos que proteger? En particular, hago mención a dos, a los patrimoniales, ¿verdad? Y a los deteriorados. Los patrimoniales, para protegerlos, conservarlos, a lo mejor en este momento no se están usando, pero tenemos que guardarlo como un potencial recurso para nuestros hijos, nietos y venideras generaciones. Y los deteriorados, para incentivar que cada vez tengamos un país con más valores. ¿Cuáles? Los patrimoniales, a escala local, regional y nacional. Hay paisajes que a lo mejor son muy importantes a nivel local, otros a nivel nacional, que son conocidos por todos, por ejemplo el Pico Bolívar, eso es a nivel nacional, y hay otros a nivel regional. Entonces, también deberíamos tener una categorización de los tipos de paisajes. Los paisajes, también es necesario no solamente proteger el paisaje, es decir, lo que se ve, sino desde dónde se ve. Porque no tiene ningún sentido que un paisaje sea espectacular si no hay desde dónde verlo o disfrutarlo. No solamente, me refiero no solamente a estar dentro del escenario, sino fuera del escenario. Y eso es un trabajo del arquitecto y del arquitecto paisajista, donde los estudios topográficos y las zonificaciones tienen gran importancia. Yo los invito a que revisen, cuando ustedes estén diseñando una edificación, cuál es el sitio desde donde se ve esa edificación. De hecho, cuando ustedes van a hacer un render, no lo van a hacer en cualquier lado, desde donde se ve mejor ese edificio, tanto del interno hacia la edificación como desde el externo hacia la edificación. Esos puntos son importantísimos que nosotros los determinemos. En Venezuela tenemos muy pocos miradores y hay países que viven de los miradores como los que les nombré. De hecho, por ejemplo, en Holanda, los campos de los tulipanes. Esos campos de tulipanes ya están diseñadísimos desde hace tiempo. Aquí van los amarillos, después van los rojos, después van los blancos, después van los naranjas. Yo ahora quiero sembrar su no, usted le tocó rojo. Usted de aquí a la eternidad va a sembrar tulipán rojo. Porque ellos ya estudiaron sus paisajes y los venden y tienen la época. En la época tal están floreando los tulipanes. Por ponerle un ejemplo, hay países como España, por ejemplo, que hicieron una campaña muy interesante con hace varias décadas. La empresa Osborne tenía su logotipo, era un toro negro, y su propaganda era poner en las carreteras esos toros. Era un toro que decía Osborne. Entonces, resulta que sobre todo en las carreteras donde no había, el paisaje era muy monótono, o había siembras y siembras y siembras de olivo, que es en forma de cuadrícula, lo cual realmente no es nada atractivo para la persona que está transitando por esa vía. Entonces ellos pusieron esos toros.
Bueno, resulta que esos toros, es un toro negro, que además el toro es el animal de España por excelencia, que lo representa. Bueno, los protegieron como patrimonio y está el levantamiento en España hay 50 y tantos toros y han puesto más, y en Canarias también hay toros. Son unos toros negros, sencillamente. Entonces ellos incorporaron, fíjense, la simbología, su animal, su imagen en el paisaje vial, que de paso el paisaje vial es una de las super especializaciones de la arquitectura paisajística. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? En Margarita, por ejemplo, hay una ruta donde hay una cantidad de obras de arte, por decir algo. En Maracay hay unas obras de figuera que están colgando, unos gorros que están en el aire de un edificio en una avenida. Entonces son elementos adicionales en los cuales nosotros estamos incorporando al paisaje urbano, que a lo mejor es fastidiosísimo y cotidiano, un elemento adicional que le da un atractivo. Entonces, no solamente es colocar el toro o el gordo que está guindando, sino párese aquí para que usted vea el gordo, reduzca la velocidad del carro para que usted vea el toro de un gordo. Todo eso es diseñable. Es más, si algunos de ustedes habrán ido a Disney World, esa gente es tan pico, o sea, yo siempre digo, uno tiene que no criticar, sino aprender y ver lo que uno pueda adoptar de las cosas buenas y adaptarlas a nuestro país e incorporarlas. Por ejemplo, el grupo Disney tiene convenio con las cámaras Nikon, con Minolta, con etc. ¿Okay? Entonces ellos te dicen, escogen puntos, y atención arquitectos, ustedes que vi varios proyectos ahí grandes, ¿ok? Ayer. Los puntos desde donde usted va a tomar la foto. Entonces le dice, párese aquí, párese el fotógrafo allá, y usted va a tomar la foto y atrás le va a salir el castillo de Cenicienta, por decir algo. Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto, pongan, este es el punto de visualización, párese aquí y tome la foto aquí. Y de paso, los tipos le cobran a la Nikon, a la Minolta, a la cámara X, tal Y, por estar ahí y tener ese punto. ¿No? Perfecto. A mí me parece el propio negocio. En el parque acuático de Maracay pudieron poner un punto de observación para que se tomen la foto con la piscina, el río Lento, no sé qué, por poner un ejemplo. ¿Okay? Entonces, integren en su paisaje cuáles son los lugares con potencial de visualización. Nosotros no tenemos en Venezuela una figura jurídica que nos permita que nos identifique los paisajes patrimoniales, como por ejemplo el relámpago de Catatumbo, por ejemplo. Es un paisaje importantísimo, nocturno, ¿verdad? Aunque eso está, nosotros vemos los rayos de noche, pero esos rayos están todo el tiempo. Y además es el único en el mundo, el mayor productor de ozono de la Tierra. Se han descubierto una cantidad de cosas. Y también se ha descubierto que ese relámpago se forma por la desembocadura del río Catatumbo, y en el naciente del río Catatumbo lo están ranchificando. Entonces, atención, queremos proteger el relámpago, pero no solamente el relámpago desde donde yo me paro a ver, o desde el lago te llevan a cierto sitio para que tú veas, sino que hay que proteger toda la cuenca del río Catatumbo para que eso exista. ¿Me expliqué? Entonces tenemos que irnos un poco más allá y averiguar, cuando nosotros estamos protegiendo un paisaje, cuáles son esos componentes y cómo están relacionados con su entorno. ¿Cómo hacemos para proteger los paisajes? ¿Cómo han hecho en otros países? ¿Qué podemos aprender de otros países? Bueno, ellos lo primero que hacen es un catálogo de paisajes, un inventario, dicho en criollo, un inventario, tales y cuales paisajes. Luego, una carta del paisaje. ¿Qué es una carta del paisaje? Es un documento de compromiso. Yo, Marianela Genatio, me comprometo a proteger el paisaje de tal parte, de fotografiarlo, de inventariarlo, ver si evaluarlo, ver cuáles son sus componentes, describirlo, etcétera, etcétera. Eso va. Una ley que necesitamos, así como tienen esos países europeos que viven del turismo, en Estados Unidos también viven del turismo muchísimo,
sería ideal, y por supuesto una fundación para lograr conseguir medios para poder avanzar en esta área de investigación. Los catálogos de paisaje, nosotros hemos avanzado en organizar catálogos de paisaje de Caracas, por ejemplo, pero quiero decirles algo, les tengo una noticia: nadie les va a venir a hacer un catálogo de paisaje para el estado Suápila, ni una carta del paisaje para o sea, son los pobladores de la zona los que conocen sus paisajes, dónde está deteriorado, dónde está conservado, cómo podemos mejorar esto o cómo se está empeorando con tal y tal presencia de tal elemento. Esos catálogos deben, como les dije, un inventario. Lo primero que tenemos que hacer es toda la información o la que se disponga, que poco a poco pudiéramos ir levantando para armarlo. Luego está la carta. La carta es una declaración propositiva. Ese es el paso 1. Por ejemplo, yo quiero proteger el paisaje de Barcelona, de Puerto La Cruz, de Lechería, X, de donde ustedes estén. Hago mi levantamiento de cuáles son los sitios desde donde se ven los mejores paisajes y cuáles son. Luego hacemos una carta y buscamos adhesiones, la alcaldía. Mira, yo quiero que este sitio se conserve para visualizar el atardecer, por decir algo. Es más, ese paisaje se ve bien, es a las 5 de la tarde. No vayas en la mañana porque eso es un reventadero de sol que no vale la pena. Pero en la tarde vienen las aves, pasa tal cosa, llegaron los pescadores, X, qué sé yo, son ustedes los que saben qué es lo que está sucediendo y dónde están los atractivos de ese sitio próximo. Venezuela tiene su Carta Venezolana del Paisaje, que está en las redes, y se incluye no solamente protección de paisajes, sino también los paisajes trascendentales como identificadores de recursos escénicos. Hay varios países que tienen esa figura. Entonces se llama Carta Venezolana del Paisaje y los Recursos Escénicos. Y tiene una propuesta que no la he visto en otras cartas de paisaje por ahí, que ya van a ver que he trabajado en varias, que es proteger no solamente lo que se ve, sino desde dónde se ve. ¿Okay? Y la distinción de recursos próximos. Y esto es el lugar desde donde se ve, como por ejemplo se denomina lugar con potencial de visualización. Esto se ha hecho con un comité de trabajo, porque nadie es especialista en todo, ¿verdad? Necesitamos fotógrafos, necesitamos docentes, necesitamos geógrafos, un equipo realmente que nos ha ayudado en esa realización de la carta, y la propuesta, por supuesto, abogado, y la declaratoria jurídica de definición de recursos escénicos. Esto debería ser el paso 1, inclusive antes de la carta. Ya en Venezuela debería existir una figura de protección de los recursos escénicos. Esa ley de protección del paisaje es un clamor próximo. Y yo quiero que ustedes vean este listado. Este listado tiene más de 20 leyes. Yo me las leí todas, lo cual merezco una medalla por haberme leído este fastidio. Fue un fastidio horrible leerse todo eso. Porque yo estaba buscando si en Venezuela había algo para proteger el paisaje. En todas esas leyes se dice, hay que proteger el paisaje. Los movimientos de topografía deben estar limitados. Cuando se hace una explotación minera que se devastó completamente para hacer una extracción de algún material, ¿cómo es esa recuperación? Eso no está normado, o está normado de una manera muy laxa, que no tiene fuerza jurídica, y por eso es que no estamos cumpliendo con el deber de poder proteger eso. Entonces, en nuestra propuesta de ley tenemos este contenido, ¿no? Con los capítulos tradicionales, no estamos descubriendo el agua hervida, eso existe, como un instrumento de concertación, donde hay 4 categorías de paisajes: los excelentes, los buenos, los regulares y los que están deteriorados, que requieren atención. Y bueno, nuestras pretensiones con la ley, que resalto la de reforzar, ampliar, definir áreas de protección del paisaje. La Fundación del Paisaje tiene este objetivo principal y un esfuerzo que debe ser realizado a todas las escalas, porque una sola persona y un solo grupito, yo cada vez que voy a un estado o a una ciudad, mejor dicho, y he aprovechado esta itinerancia de la Bienal
para compartir la responsabilidad que tenemos los arquitectos. Porque ustedes no saben las oportunidades que van a tener en la vida. No sabemos si dentro de 20 años ustedes, que van a ser 30 años, los conductores del país, jóvenes estudiantes, quiero que tengan la responsabilidad y la sensibilidad de procurar mejoras, y a lo mejor tienen un puesto de poder donde puedan hacer una carta de paisaje, donde puedan, a través de una perimetral urbana, a través de un plan de desarrollo, identificar los lugares con potenciales escénicos, lugares con potencial de visualización, lugares a ser deteriorados, no solamente R4, R5, RX, no, ¿dónde están los valores? Incluirlos en esos planos de desarrollo. Y eso es parte de la idea fundamental de esta charla, sensibilizar. Y que nadie se quede atrás, porque aquí todo el mundo tiene responsabilidad en esto. Quiero hablarles de ahora a nivel internacional dónde estamos parados los venezolanos, qué se ha hecho. En el año 2011, la Federación Mundial de Arquitectos Paisajistas, IFLA por sus siglas en inglés, en un congreso que se hizo en Suiza, llegó una propuesta de una colega francesa de que la Federación Mundial de Arquitectos Paisajistas elevara ante la UNESCO la necesidad de una figura declaratoria y de conservación de los países para la protección de los paisajes. Ese movimiento se redactó, estuvimos encerrados ahí durante una semana redactando esa declaratoria, por eso hay que hablar inglés para poder representar al país afuera, redactando esa declaratoria y tal. Fue rechazada en la UNESCO. Fue rechazada porque había países como por ejemplo Canadá, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Italia, por ejemplo, oye, nosotros tenemos nuestro problema resuelto, yo no necesito ninguna declaratoria que me vaya a comprometer, porque cuando hay esa declaratoria y los países se comprometen, hay que pagar y hay que presentar planes de desarrollo y hay que presentar resultados y hay que presentar, o sea, es un trabajo. Entonces, no, si ya yo tengo mi rollo resuelto ya aquí en Holanda con mis tulipanes de colores, yo no necesito meterme ahora en otro rollo de una declaratoria. Entonces, bueno, perfecto, se cayó. Salió el Convenio Europeo del Paisaje, ellos ya están bastante avanzados, ellos hicieron su convenio, avanzaron en la Unión próxima. La UNESCO de todas maneras sacó una declaratoria en Florencia, año 2012, de la necesidad de protección del paisaje próximo. Y lo más importante que sucedió en ese año 2011 es que cantidades de países, incluida Venezuela, que la que estaba era yo, nos dimos cuenta que nosotros estábamos, bueno, yo no quiero decir ni en pañales, no habíamos ni nacido en este tema. Entonces, oye, vamos a ver si nos ponemos a trabajar en esto, ¿no? Porque nuestros países necesitan que alguien asuma esta responsabilidad, este trabajo. Entonces, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ellos formaron su capítulo de protección del paisaje próximo. En Australia, imagínense ese super país, que es un continente. Ellos no tenían carta de paisaje, figura de protección del paisaje ni nada. Tenían sencillamente sus abrajes de áreas protectoras, parques nacionales, pero no tenían identificaciones de recursos escénicos, de protecciones de paisaje, de recuperación de paisaje, no era nada de eso. Entonces, igualmente en África hay muy poquitos arquitectos paisajistas, pero bueno, ellos tienen convenios con Alemania, con algunos países, y avanzaron también, dividieron África en grandes regiones y empezaron también con su esfuerzo. Aquí están las regiones de África. En los subsiguientes congresos de arquitectura paisajista hablamos de eso. Pero lo más importante fue en Latinoamérica. Todos estos países nos pusimos a trabajar, cada quien con su carta de paisaje, y tratar de identificar, como hice yo, qué figuras legales existen. Me di cuenta que aquí estábamos malísimos, etc. Y bueno, vamos a ponernos a trabajar en esto próximo. Y surgió la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, próximo, donde en Medellín se firmó un convenio de adhesión
donde todas las sociedades de arquitectos paisajistas de los países interactuantes nos comprometíamos a desarrollar un convenio global próximo. Aquí está la firma de Venezuela, Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas, adherentes a la iniciativa de la Carta Latinoamericana del Paisaje. Luego se hizo en la Regional de Arquitectos del Grupo Andino en el año 2018. Se hizo la Carta de la Raga. Eso es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. 5 países. Esa carta fue redactada, la llevó Venezuela, la propuso Venezuela, se firmó esa carta y estamos trabajando en equipo ahí. Luego se hizo la Carta de América del Paisaje. Ahí también entró, extrañamente, pero entró Canadá y Estados Unidos. Y todos los países que formamos parte de la IFLA, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, por sus siglas en inglés. Y el Convenio Latinoamericano del Paisaje, que es lo más reciente, en el año 2023, que se ha seguido trabajando con él, se firmó en Uruguay. Entonces, ¿qué se ha hecho en Venezuela hasta la fecha? Bueno, la Carta Venezolana de los Paisajes y Recursos Escénicos, la Fundación, la Ley de Protección, que por supuesto todavía no se ha presentado en la Asamblea, está todavía en redacción y revisión, y el catálogo categorizado, donde yo aspiro que en cada una de las regiones del país, cada quien haga su catálogo. Quisiera ver el catálogo de Anzoátegui, porque el paisaje es un derecho de todos. Muchas gracias.